Y nuestro tema es cómo se compara los pensamientos de Dios con los nuestros. Y yo creo que todo el mundo sabe, todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta que la enseñanza de la palabra de Dios es que estamos hechos a imagen de Dios. Y claro, nosotros no somos celestiales, nosotros no somos Dios, no somos divinos, pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios en cierta forma. Nuestra semejanza a Dios desafortunadamente ha sido arruinada debido a la caída del hombre en pecado. Pero aún así, hay características obvias a través de las cuales la raza humana es hecha en la imagen de Dios, está hecha a imagen de Dios. Por ejemplo, tenemos una mente racional, claro, que no es infinita, no es vasta, no tenemos un genio infinito como el que Dios tiene, pero tenemos pensamientos racionales, una mente racional. También tenemos una conciencia moral. Es muy diferente esta conciencia moral a los animales. Somos muy diferentes a los animales. Nosotros tenemos la capacidad de expresarnos a través del lenguaje. También tenemos sentimientos. Tenemos la capacidad de ser creativos. Y todas estas cosas reflejan de una forma muy pequeña los atributos y capacidades de nuestro Dios. Pero estas cosas de nosotros son limitadas y están corrompidas. Entonces, cuando llegamos a este versículo maravilloso que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y entonces los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y tenemos que pensar una cosa así para poder proteger nuestro concepto de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y de hecho, casi no es correcto decir que los pensamientos de Dios son pensamientos en un sentido normal. La palabra hebrea que se traduce pensamientos aquí, pues significa, viene del verbo tejer o trenzar. Y la idea es que los pensamientos pueden ser definidos como entretejer o trenzar. Y es que nuestras opiniones, objetivos, el entendimiento de las cosas que tenemos, nuestras acciones que hacemos y las reacciones que tenemos ante las situaciones, todo esto, objetivos, percepciones, nosotros como humanos en nuestra mente entretejemos estas cosas, las acomodamos constantemente. Y así es como nosotros llegamos de la palabra hebrea que significa entretejer a los pensamientos. Este proceso de pensamientos es algo que se entreteje, algo que se trenza, algo que se entreteje. Y eso aplica a los seres humanos, a los hombres. Y la Biblia frecuentemente se ajusta a nuestro entendimiento. Entonces, dice que Dios tiene pensamientos, pero verdaderamente no tiene pensamientos así como nosotros los tenemos. En ese sentido, Él no entreteje sus ideas, sus percepciones, sus objetivos y las trenza y no las entreteje, no las reformula las cosas que piensa. Si Dios tiene un pensamiento, Él lo tiene de forma eterna. Es un pensamiento perfecto. Es un pensamiento inerrante, infalible. Es el entendimiento perfecto al respecto de toda situación. Y Dios tiene billones de pensamientos en ese sentido. Y siempre han estado ahí y siempre estarán allí y son perfectos, mientras que la palabra entretejer, cuando se aplica a nuestros pensamientos, describe a los seres humanos. Nosotros tenemos limitaciones, nosotros no lo sabemos todo, no sabemos mucho al respecto de nada, cambiamos de parecer constantemente, cambiamos nuestra percepción. em, Nuestros pensamientos son alterados en todo momento.
construimos nuestros planes, los reentretejemos, si lo puedo decir así, obtenemos nuevos conceptos. Así que este concepto, esta ilustración de tejer, aplica a nuestros pensamientos, pero no a los pensamientos de Dios. Y verdaderamente eso está incluido en estas palabras, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios, completos, perfectos, infalibles, eternos, incambiables, son más altos que los nuestros. Él nunca tiene que cambiar de parecer, él nunca tiene que cambiar lo que está pensando. Así que debemos honrar a Dios, al Todopoderoso, quien es infinito, es un ser eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando pensamos al respecto de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios, es necesario que nosotros comencemos con el texto y recordar que esta palabra pensamiento solamente se utiliza para ayudarnos a entender que Dios tiene una mente racional, pensante, pero es muy diferente a la nuestra, porque es perfecta, no cambia. Es intuitivo. Todo lo que Dios sabe, Él lo sabe por intuición divina. Él nunca tuvo que investigar nada. Él nunca tuvo que ponerse a meditar en el sentido normal de la palabra. Él no tuvo que aprender a partir de nadie. Él siempre supo todas las cosas y su conocimiento y sabiduría son perfectas. Todo lo que Dios sabe, que no tiene límite ninguno, es infinito, está en su entendimiento consciente y comprensión consciente en todo momento. Todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y si nosotros tuviéramos una pequeñita proporción de esa capacidad, nuestras mentes es que no serían lo suficientemente grandes para poder llevar eso. No podemos entender cómo Dios puede procesar tan grande conocimiento y verlo todo al mismo tiempo, de forma perfecta. Pero es que Él es Dios, el todopoderoso Dios en lo alto. A ver, ¿qué hay al respecto de los animales? Bueno, pues ellos responden a las circunstancias a través de instintos limitados. Los seres humanos, nosotros respondemos meditando las cosas tan bien como podamos. Y Dios, Él sabe todo. Él todo lo sabe de forma permanente y de forma perfecta. Así que ese es el primer punto. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Pero los pensamientos de Dios también son más profundos que los nuestros. Son profundos, son penetrantes. Nuestros pensamientos son muy limitados. Incluso las personas más brillantes, comparándolas con Dios, pues no tenemos comparación con Dios más bien, porque Él todo lo sabe de forma exhaustiva. Ahora, nuestros pensamientos cambian constantemente porque cometemos muchos errores y hay que corregir esos errores. Y tenemos que aprender todo a través de un proceso lento, una cosita a la vez. Y los conceptos que tenemos constantemente crecen y cambian, sin embargo los de Dios son incambiables. Nuestros pensamientos son terrenales, pensamos al respecto de las cosas terrenales y las cosas personales. Y nos enfocamos en nosotros, y en cómo nosotros sentimos y en lo que queremos y en lo que pensamos que deberíamos tener, etcétera. Todo lo vemos a través de los lentes de nuestro punto de vista, sin embargo Dios todo lo ve. Él lo ve todo desde un punto de vista eterno y nuestros pensamientos están inclinados sobre todo a ser egoístas. Sin embargo, los pensamientos de Dios son misericordiosos, son de gracia, son daditativos, y Él tiene todo en su mente, toda situación lo tiene ante su presencia y nuestros pensamientos constantemente están sujetos a cometer errores. Pero en los pensamientos de Dios no hay error, no hay mancha, no hay culpabilidad, no hay nada malo, no hay nada cambiante. Un ejemplo, nosotros tenemos ¿qué? Tenemos nosotros un entendimiento muy inadecuado, muy bajo, por ejemplo, del pecado. Nosotros pensamos que el pecado no es tan malo. Entonces, consideramos el pecado de forma muy débil, muy superficial. Y bueno, un doctor, un médico,
Un doctor en medicina me dijo, si alguien tiene muy mala salud, que ha sido agraviada debido al alcoholismo, entonces hay una cosa que yo nunca le preguntaría al paciente. Yo jamás le preguntaría a esa persona cuánto bebe, porque entonces no podríamos creer su respuesta. Sería tan mala su respuesta. La persona diría, solamente un poco. Y en absoluto será la respuesta correcta. No se podría confiar en esa respuesta. Y así pasa con nosotros y el pecado. Nuestro entendimiento del pecado es tan malo. No sería correcto, pero si alguien te preguntase, ¿cuánto pecas tú? Y no sería correcto que nadie lo hiciera, pues hay una cosa de lo que podemos tener certeza. La respuesta sería muy mala. En absoluto sería exacta, porque nuestro entendimiento del pecado es muy superficial. Nuestra opinión del pecado es muy mala. Es decir, no es correcta. Y nosotros olvidamos muy rápido las cosas y justificamos lo que hacemos, excusamos lo que hacemos, minimizamos lo que hacemos. Nosotros no pensamos que verdaderamente pequemos en gran manera, en absoluto. Por ejemplo, las cosas que hemos hecho en contra de otras personas, las cosas que esposos han hecho en contra de sus esposas, cosas dañinas que han hecho y han dicho, o las esposas también en contra de sus esposos, o amigos los unos a los otros. Y en la mente del que injurió, eso lo disculpamos, lo que hemos hecho es que fue provocado. Si tú tuvieras mis circunstancias, tú hubieras hecho lo mismo. Siempre cuando ofendemos, hacemos menos el pecado. Y nuestra valoración del pecado humano es muy débil, es incorrecta. Y las personas hacen cosas terribles. Y vemos esto en los periódicos y lo escuchamos en las noticias. Alguien es retado. Y la persona dice, pero es que ese no es mi verdadero yo. Y entonces, ¿cuál es tu verdadero tú? Tú hiciste ese acto terrible. ¿Qué quieres decir? Ese no soy yo. Claro que sí eres tú. Eso es lo que tú has hecho. Eso eres tú. Eso es lo que eres capaz de hacer tú. Eso es lo que tú haces. Y ellos dicen, no, no lo quiero aceptar. Minimizamos el pecado, disculpamos el pecado. Fue solamente un lapsus. Alguien hace algo malvado, terrible, pero no es tan malo ante sus ojos de esa persona. Y bueno, una situación tuve hace años. Un caballero que a veces venía a esta iglesia me vino a ver y me dijo, pastor, necesito tu ayuda, hay algo que tienes que hacer para ayudarme. Y bueno, les voy a decir la verdad lo que era. Él estaba manejando ebrio y lo pescaron los policías. Pero la forma en que me lo dijo fue una obra maestra de disculparse. Dijo, mira, es que mira, me he encontrado fuera de la ley, como si fuera un accidente, como si fuera una cosa desafortunada, simplemente sucedió. Como decimos, era la voz pasiva, de principio a fin, de la forma que se explicaba. Él no era responsable de las cosas, él no se sentía responsable. Y él quería una carta de parte nuestra, si tú quieres, una carta para la corte al respecto de su carácter intachable y perfecto. Pero la forma en que él me dijo las cosas, uno pensaría que, que sí tiene un carácter intachable y que le había pasado una cosa terrible que alguien malvado había planeado en contra de él. Y así es como somos. Nosotros tenemos una opinión del pecado y muy incorrecta, muy baja, muy mala. Sin embargo, Dios ve las cosas de forma correcta. Para Dios el pecado es vil, es sucio, es detestable y debe ser culpado y debe ser castigado. El pecado será juzgado. Y nosotros no tenemos excusa, ninguno de nosotros, porque lo tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa y expresamos esa cosa de forma voluntaria, libre. Y hace años, ahora es diferente en este país, pero eh, en el pasado, cuando la mayoría de nosotros comprábamos un coche viejo porque no podíamos comprar otra cosa, nada más nuevo. Y últimamente los coches han mejorado mucho porque casi uno nunca ve coches que están oxidándose. Parece que se mantienen bien por mucho tiempo, pero hace unos 20 o 30 años era muy diferente. Uno compraba un coche viejo y uno compraba problemas. Y es que no podíamos comprar nada más. Y después teníamos que llevarlo al mecánico y después otra vez y después otra vez.
Y entonces uno dejaba de pensar, esto salió mal, esto salió mal, esto salió mal. Y uno más bien comenzaba a pensar, ay, es el coche, es un coche viejo, no hay esperanza para ese coche. Este es su carácter, eso es lo que se ha convertido. Y así somos nosotros. Pecamos, no solamente de vez en cuando, y no tenemos esperanza, queridos amigos, ante la presencia de Dios. Porque nosotros tenemos pecados deshonestos, orgullosos, podridos, malvados, que fluyen de nosotros en todo momento. Y pecamos porque nosotros tenemos una naturaleza contaminada. Eso es lo que somos. Somos pecadores. Y pecamos. Y ofendemos a Dios. No solamente nos ofendemos los unos a los otros, con nuestros pensamientos, con palabras, con acciones, sino que también pecamos en contra de Dios. No le rendimos homenaje, no le adoramos, no le amamos, no le estudiamos, no le servimos. Y Dios va a hacernos dar cuentas, porque su entendimiento del pecado no es superficial ni tampoco es a la ligera, porque Él es santo, Él es justo, es perfecto. Y entonces tengo que decirles estas cosas. Los pensamientos de Dios son más profundos. Él toma el pecado y la injusticia muy en serio. Y tercer encabezado, los pensamientos de Dios son misericordiosos, son de gracia. Es sorprendente cuando pensamos al respecto de lo que Dios ha hecho para poder perdonarnos si nosotros le recibimos y para restaurarnos. Un miembro de la deidad de la Trinidad, Cristo el Señor, el eterno Hijo de Dios, viene a este mundo para poder sufrir y para poder morir en nuestro lugar, para poder tomar el castigo y las consecuencias de nuestro pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Eso es sorprendente. Que Dios venga él mismo, sus pensamientos son misericordiosos, son de gracia. Él se entrega a sí mismo. Y después cuando fue a la cruz del Calvario, allí esa culpabilidad invisible del pecado descendió sobre él, como una pared de tabiques cayó sobre él, aplastándole en su alma y en su corazón. No fue solamente el sufrimiento físico lo que experimentó ahí, eso fue lo menos, eso fue lo menor de todo, lo más insignificante, esos clavos, ese tormento, esos gritos, todo eso, eso físico no era nada comparado con su sentido vicario de separación del Padre y las agonías de su alma, a medida que él tomó ese castigo eterno, terriblemente comprimido en 6 horas, la cruz del Calvario, para poder liberar de la condenación y el pecado a todos aquellos que le reciben. Los pensamientos de Dios son misericordiosos, son de gracia, son amables, son libres. El pecado debe ser castigado. Dios tomó ese castigo. Dios mismo lo tomó. Pero si nosotros venimos a Cristo y buscamos su perdón, y buscamos su absolución y una nueva vida que venga de Él, pues ¿cómo podemos tener certeza de que Él nos recibirá y nos perdonará? Los pensamientos de Dios son misericordiosos. No tengo ningún derecho. No importa. Los pensamientos de Dios son misericordiosos, es decir, son libres, no tienen que ser ganados. Él nos da un don, nos perdona, nos ama, nos da vida. Dios es muy diferente a nosotros. ¿Tú perdonas fácilmente? ¿Tú perdonas fácilmente? Pues yo puedo responder por ti. Pues no, tú no perdonas fácilmente. Los seres humanos perdonan de forma renuente, a, a regañadientes, casi nunca. Sin embargo, Dios perdona a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento, de forma inmensa, de forma libre, de forma generosa los perdona, de forma maravillosa. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Son mucho más altos, son mucho mejores, son mucho más grandiosos.
son mucho más misericordiosos, son de gracia. Pero es difícil perdonar a alguien que nos ofende constantemente, ¿no es cierto? Alguien que te ofende o que hace algo en contra de ti o te hace a ti y te lo hace una y otra vez y lo hace constantemente. ¿Cómo podrías confiar en esa petición de perdón? Pues estamos renuentes. No queremos perdonar a alguien que nos ofende constantemente. Y sin embargo nosotros constantemente ofendemos a Dios. Qué bendición es entonces que Él no es como nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, más profundos, mucho más misericordiosos. Alguien, por ejemplo, que te trata con desprecio. Ahí es mucho más difícil perdonarle. Alguien que, por ejemplo, te insulta, a alguien que te calumnia, imagínate, alguien que te calumnia a tus espaldas e intenta destruirte a tus espaldas. Pero nosotros hemos hecho todas esas cosas en contra del Dios Todopoderoso. Y muchas veces lo hemos hecho. Cuán agradecidos estamos de que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y Él está dispuesto a perdonar. Es mucho más grande su disposición a perdonar que la nuestra. Y cuando Él perdona, y esto en absoluto es como nosotros, Él no lo hace a regañadientes, sino por completo. Y tal vez tú perdones a alguien, pero ¿acaso olvidas lo que han hecho? ¿O siempre está allí en tu mente? ¿Tienes sospecha de que eso se repita? ¿No estás seguro al respecto de la situación? Constantemente recuerdas eso en contra de ellos. Sin embargo, Dios perdona y a pesar de que Él es divino, y a pesar de que Él es infalible, y a pesar de que en cierto sentido Él no puede olvidar nada, aún así Él escoge nunca recordar esas cosas en contra de ti, nunca. En cierto sentido, en cierta forma, Él olvida. Dios perdona y arroja las cosas en el océano grandísimo de su perdón eterno, y Él nunca tendrá eso en contra de ti. Así es el perdón de Dios. Es generoso y es perfecto y es completo. Él lo borra y Él te trata como si tú nunca hiciste ese hecho en contra de Él. Él perdona hechos, perdona palabras, acciones, pecados de comisión. Cuando nos disponemos a hacer cosas malas y las hacemos, pues Él también perdona cosas de omisión, pecados de omisión, es decir, las cosas que no hicimos y la gente que no ayudamos y las promesas que no cumpliste. Él perdona todo ello. Él perdona la incredulidad, Él perdona el orgullo, Él perdona el robo. Tú has robado el aire de Dios, tú has robado el alimento que Dios produce, que de Dios tú has robado tu vida de Dios. Él perdona el robo. Él perdona la desobediencia, pero hay condiciones para el perdón de Dios. Tengamos cuidado de tener presente las condiciones. Para poder obtener el perdón de Dios, debemos reconocer todo o no podemos tener nada. Por ejemplo, no podemos decirle a Dios, ay Señor, hice esto, pero no arrepentirte de las otras cosas. No puedes obtener un perdón parcial de Dios. Tiene que ser más bien un perdón total. Señor, por completo soy indigno, he hecho todas las cosas mal, necesito un perdón libre, gratuito y restauración y que me reconstruyas. Tienes que darle todo a Dios, o si no, Él no te dará nada. Acuérdate de eso. Es una condición muy importante que Dios pone. Y también hay otra condición. Debes someterte a Dios para que Él te cambie. No puedes tener perdón sin tener una nueva vida, sin recibir una nueva naturaleza.
No puedes tener perdón sin sin que Dios tome tu vida y esté obrando en ti, sin que te cambie y te haga nuevo y que haga de ti lo que Él desea hacer. No puedes tener el perdón de Dios y no entregarte a Él. Algunas personas piensan que sí se puede, pero no se puede. Entonces menciona estas condiciones. Tienes que ser sincero, tienes que entregarte de todo corazón. Y mi tiempo casi se acaba. Y quiero mencionar una última cosa. Los pensamientos de Dios son autoritativos. Son autoritativos. Voy a decirles lo que quiero decir. Hace años había una publicación que una sociedad de comercio publicó. Eran, de hecho, directores funerarios. Y ahí se tenía una encuesta de funerarias en el Reino Unido. Y como parte de esa encuesta que se publicitó en aquel entonces, y entonces vimos algo de los reportes de lo que se decía, algo de esa encuesta me llamó la atención. Estos directores funerarios que compilaron esto y lo publicaron, ellos pensaron o decidieron que nos iban a decir cuál era la música favorita que se escogía para los funerales. Y bueno, yo no tengo en mente funerales en particular cristianos, sino que estoy hablando de todo tipo de funerales, de gente que no adoraba a Dios, gente que no creía en Dios y que escogían canciones pop para todas estas cosas. Y aparentemente las que se seleccionaban más frecuentemente, esos títulos, tenían que ver todas con música secular, música pop, pero que en ella se mencionaba en alguna parte personas que miraban desde el cielo, tenían un tiempo maravilloso allí. Ellos no adoraban a Dios, no creían en Dios, no eran cristianos, pero ahí vemos la suposición que se hace en muchas de estas canciones pop de que todo mundo iba a tener una vida en el más allá y todo el mundo iría al cielo y que no hay de qué preocuparnos y que ellos están mirándonos desde el cielo y están disfrutando las cosas que hacemos. Y es muy interesante esto para mí, porque esto muestra, por cierto, cuán pocos verdaderos ateos hay por ahí, porque en lo profundo todo mundo tiene un instinto que hay un más allá. Y para eso hemos sido hechos, para la eternidad, no solamente para la tierra. Y eso también lo vemos en la música pop, si tú quieres. Pero lo que me sorprendió es la presuposición de todo ello, de que las personas felizmente tomaban eso en serio. Que cuando uno muera vamos a estar bien, porque hay una vida después de la muerte. No tienes que ser una persona religiosa, ni creer en Dios, ni ser cristiano, no. Entonces hago la pregunta, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu base para ello? Tu autoridad. Cualquier cosa importante en la vida, para todo ello tenemos que tener una autoridad. Por ejemplo, ¿qué derecho tienes de decir algo o de hacer algo? Eso es obvio, eso es natural. Por ejemplo, en Internet, en Wikipedia, uno ve allí un artículo y ahí se tiene una interrupción del editor diciendo, a ver, ¿de dónde estás citando eso? ¿Cuál es tu referencia? Si alguien ha hecho un comentario, ¿cómo justifican lo que han dicho? ¿Cuál es la autoridad de lo que han dicho? Uno no puede simplemente ir a la universidad y decir, yo quiero el puesto de profesor de ciencias de proyectiles. Y alguien le va a preguntar, pero ¿cuáles son tus certificados? ¿Quién te dio el puesto o la sabiduría que tú tienes para eso? Y cuando estamos hablando respecto del cielo y el más allá, con mayor razón necesitamos una autoridad. O sea, ante todo necesitamos una autoridad allí. ¿Con qué derecho podemos asumir las cosas y decir que vamos a ir al cielo? Y decir que un día vamos a estar mirando desde el cielo, estar felices allí. Pues no tenemos autoridad ninguna muchas veces. Pero los pensamientos de Dios tienen autoridad. Si Dios habla respecto del cielo y los requisitos
que tenemos que cumplir para que nos dé el cielo, pues eso es algo, un fundamento firme. Él cumplirá sus promesas. Eso tiene autoridad. Eso está escrito en la Biblia. Viene de la boca de Dios. Viene de Jesucristo, el eterno Salvador. Ahí hay una autoridad, queridos amigos. En mi tiempo se acabó. No tenía que decirle estas cosas, pero hace años me estoy remontando muchísimo tiempo ahora. Como 60 años creo estoy yendo al pasado. Todos teníamos, los jóvenes en ese entonces teníamos que hacer el servicio militar en este país. Y yo fui uno de las últimas generaciones en hacer el servicio militar. Mi día de nacimiento estaba 4 días dentro de la fecha límite para hacer el servicio militar. Y en ese entonces el gobierno nos dijo, mira, vamos a encontrarte. Tú vas a hacer el servicio militar. Ah, claro, si quieres ir a la universidad, bueno, puedes ir a la universidad primero. Y puedes tener puedes hacer el servicio militar cuando termines la universidad. Vas a hacer esos 2 años de servicio militar cuando termines, porque sabemos de ti, no te vamos a olvidar, no te vamos a perder, vas a hacer tu servicio militar. Entonces muchos de nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el servicio militar primero, quitemos eso del medio. Así que lo hicimos. Y mientras lo estábamos haciendo, y claro que había otros que dijeron, no, primero a la universidad, luego el servicio militar, y el gobierno que dijo, ay, no nos vamos a tomar esta molestia, no, no, no. Ya todo se terminó. Aquellas personas que fueron a la universidad no los vamos a ir a encontrar ni a buscar, no. Ya los vamos a dejar que se vayan. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto que es parte de la prehistoria? Pues queridos amigos, porque muchas personas piensan que Dios es así. Dicen, en lo que respecta al final del camino, sí, Dios ha dicho todas estas cosas en la Biblia. Necesitas mi perdón, necesitas una nueva vida, necesitas arrepentirte de tu pecado, creer en mí, entregarte a mí completamente y solamente en ese entonces puedes ir al cielo. Pero Dios no va a ser literal. Todos vamos a ir al cielo al final, sin importar lo que hagamos, sin importar lo que pensemos. Pues no es así. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del todopoderoso Dios. Sus pensamientos son autoritativos, son autoritarios. Si Él dice algo y dice que habla del juicio y que no hay perdón, y si Él dice que si no tenemos fe, no hay perdón y no hay vida para el Señor, entonces habrá juicio. Necesitas tener una autoridad, querido amigo. Entonces les expongo estas cosas en este momento. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nosotros, son más profundos que los nuestros, son misericordiosos, son generosos y son autoritarios y necesitamos venir a Cristo, arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Cristo solamente y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y dar nuestra vida a Él. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Dios Padre Celestial, míranos. Oh Señor, no permitas que nos apartemos de aquí y continuemos pensando a la ligera respecto de estas cosas. Señor, te adoramos y te damos gracias por Jesucristo y porque Él estuvo dispuesto a venir y sufrir y morir por pecadores perdidos. Señor, concédenos perdón, de modo que podamos venir a ti y podamos buscarte y encontrarte. Señor, míranos y bendícenos y cámbianos desde este día en adelante. Señor, ayúdanos a cada uno y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor de su nombre.